Arrancamos, Mario, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Vengo yo hoy en representación del equipo joven para poder conocer un poco más acerca de tus anécdotas, de tu idea, de cómo fue para que vengas a Patreguería y sigas estando de manera tan activa. Hoy sos parte de la conducción ejecutiva del partido, la máxima instancia de toma de decisiones, entonces, o al menos del día a día, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Mario, por recibirnos y espero que pueda salir algo lindo de esta entrevista. Claro, claro que sí. Para mí una particular bienvenida a todo el equipo, representado aquí por vos, que sos el presidente del equipo joven. Un placer compartir con ustedes porque yo creo que ustedes son el motorcito, o el gran motor, como quieran denominarlo, de lo que va a ser, de lo que es y lo que puede llegar a ser Patria Querida. Entonces, más que complacido de a ver si sacamos algo que valga la pena. Algunas conclusiones. Pues sabes que lo que me decía a mí me llega mucho, siempre me impacta mucho porque yo había hecho un video en la campaña electoral en el 2023, el año pasado, cuando era candidato a senador. Y yo escribí para ese video que qué difícil o qué locura hacer política a los 20 años, en ese momento, ¿verdad? Pero más loco aún seguir haciendo política a los 75 años, porque toda una vida, una trayectoria entregada, una vocación de servicio, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría conocer un poco más del inicio de esa vocación, sí, particularmente de tu época de senador. ¿Cómo recordás en la previa de Patreguería? Sí. ¿Cómo recordás tu gestión? Y bueno, brevemente, en pocas palabras, todos nos iniciamos la gran parte de lo que hoy es Patria Querida, y fue el gran movimiento que produjo el Encuentro Nacional en los años 90, allá en el 92, 93, para las elecciones, que eran las primeras elecciones democráticas luego de la dictadura de Stroessner, porque el gobierno de Andrés Rodríguez, digamos que fue una especie de transición, siguió siendo una transición democrática, yo creo que hasta hoy seguimos siendo una transición a la democracia, pero eso fue una gran explosión de alegría, de entusiasmo, de fuerza política, y estábamos todos, ahí nos encontrábamos todos, quienes aportaban, quienes constituían los grupos profesionales, y gran parte de la gente que hoy seguimos trabajando en Patria Querida, estábamos todos ahí reunidos y eso me permitió llegar al Congreso 1998-2003. Tuvimos muchas vicisitudes, tuvimos el Marzo Paraguayo, tuvimos el Gobierno de Unidad Nacional, Patria Querida, que fue Encuentro Nacional, que fue una esperanza en ese momento, y ahí hablábamos luego de la victoria de la esperanza y cuestiones parecidas, pero lamentablemente en la continuidad de aquel Gobierno de Unidad Nacional, se fracasó en la gestión de los ministerios que le tocó a Patria Querida. La idea no era mala, la idea de la Unidad Nacional, creo que fue el único episodio de convergencia pluralista que se dio en toda esta transición que tenemos de 1989 hasta hoy. Ese fue el único espacio realmente donde se compartió. También lo fue el periodo de Lugo. Y en algunas maneras también los colorados en sus gobiernos abrieron algunos espacios, pero la verdad que mayoritariamente estaban ocupados por la fuerza de los partidos tradicionales. Y bueno, terminó ese lapso y yo tuve que renunciar al Encuentro Nacional porque ya no me sentía cómodo en el partido. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó en el Encuentro Nacional que dejó de hacerte sentir cómodo? ¿O qué práctica viste que dijiste yo hasta acá? Porque sí me parece particular que para mí tiene mucho valor, sobre todo ahora que están muy de moda estos candidatos que llegaron a través de X partido político y pasaron al oficialismo directamente, ¿verdad? Y vos hasta el final seguiste defendiendo de todas maneras tu rol de opositor y, sí, claro, no me aparté nunca de eso. Hasta el último día ocupé la banca por el Encuentro Nacional, no me afilié a ningún otro partido. Y luego, culminado mi mandato, sí, vi en Patria Querida una proyección de lo que nosotros teníamos en el Encuentro Nacional cuando lo habíamos fundado. Yo fui uno de los fundadores del Encuentro Nacional y además fui
uno de los primeros dirigentes de referencia. ¿Fuiste presidente del encuentro? Yo fui presidente del Encuentro Nacional en algún momento y fui al primer coordinador general, que era un cargo equivalente a la presidencia, ¿no? Pero ese espíritu, esa llama que se encendió en el 93 se fue apagando, se fue desdibujando. Y bueno, yo creí que ya estaba la misión cumplida y veía en Patria Querida que en ese momento estaba explotando, y con una mayoría de la referencia, como ya te comenté hace unos minutos, estaban todas ahí, estaban todas las caras con que yo había compartido ese espacio. Entonces dije, este es el lugar donde debemos seguir haciendo el intento de generar nuevos modelos, nuevas instancias de hacer política. Y lo vimos así, trabajamos ahí. Y bueno, el relato comienza en el 2003 y sigue hasta hoy. Sí, hasta hoy. ¿Cómo viste vos afuera de esa campaña del 2003? Porque vos no fuiste candidato en el 2003 para reelegirte en el 2003 al 2008. No, yo pasé a una segunda línea totalmente. Me mantuve en mi tarea profesional una vez que terminé mi doctorado en ciencias jurídicas, todas esas cosas que tenía pendiente que la política te va dejando atrás en tus tareas personales. No las completé en un tiempo hasta el 2005, en que me llevo a trabajar en Patria Querida, en las Secretarías de Relaciones Internacionales. No ocupé ningún cargo directivo en el partido. Recién lo hice en el 2013, cuando se produjo el gran momento de un punto de inflexión en la historia de Patria Querida. Sí, ese momento a mí me parece que vale la pena mucho hacer pie, porque yo creo que hablar un poco de ese momento de la historia, muchos de los que vinimos después, los jóvenes, nos inspira mucho, porque Patricia Osondo me decía en su capítulo de este podcast que quizás nos faltó creer que podíamos hacer política sin estar en el Congreso, por ejemplo, ¿verdad? Y que es algo que nos dimos cuenta después. ¿Y cómo viste vos ese momento en que Patria Querida va camino a la desaparición casi, y hubo un grupito de gente de la cual vos formaste parte? De hecho, que anoté como pregunta, ¿cuál fue tu papel en la refundación del partido? ¿Quiénes eran? ¿Quién te llamó a vos? ¿O a quién le llamaste vos? ¿Dónde se reunían? ¿Qué decían? ¿Qué pensaban o cómo plantearon la situación política de ese partido para que siga existiendo, ¿verdad? La verdad es que fue un momento muy difícil. Fueron esas elecciones del 2013, donde Miguel Carrizosa, lamentablemente, después de haber tenido una campaña brillante en el 2010 como candidato a intendente, que realmente fue una elección donde hasta ahora seguimos de alguna manera sufriendo las consecuencias de no haber podido concretar lo que en los votos creíamos que estaba, y la verdad que fue así. Pero de todas maneras, los resultados son lo que son y están ahí. Bueno, nosotros tuvimos una suerte de debacle electoral, hay que reconocerlo. Nos quedamos sin representantes en la Cámara de Senadores, ni uno. Y en diputado, la única diputada que se quedó con nosotros, que era Olga Ferreira, lamentablemente entró en problemas de conducta disciplinaria con relación a problemas que tuvo con familiares en el Congreso. Y antes de que se produjera una decisión disciplinaria del Tribunal de Conducta del partido, ella presentó renuncia y nos quedamos sin ningún legislador. 2013, y nos reuníamos, en ese momento era presidente Sebastián Hacha, que también por motivos personales, él no pudo ingresar al Senado, tenía 6 hijos, o en ese momento se quedó hijos muy chicos que tenía que atender, él vivía de sus honorarios como congresista, tenía que empezar a trabajar, no podía hacer política, entonces tuvo que dejar también él ese espacio. Y después de 10 años. Y después asumió entonces Miguel Carrizosa, que era el vicepresidente en ese momento del partido, vicepresidente primero, y nos invitó a Sebastián Villarejo, a Misiades Benítez y a mí a tratar de mantener la llama encendida cuando muchos nos decían es mejor que cierren las puertas y vayan a otras opciones que
que ésta ya ha cumplido su misión. Nosotros no creímos en eso. Creíamos que Patria Querida tenía posibilidades de volver y de superar ese mal paso, ese mal trance. Y ¿Por qué nos reuníamos, me acuerdo, en una mesa, que era la mesa de reuniones de la conducción del partido, y no completábamos en la mitad de la mesa. Éramos, me acuerdo, de 5, 6, no quiero dar nombres porque voy a hacer omisiones y no sería injusto. Pero éramos los dirigentes de Central, de Capital y del interior algunos, que nos juntábamos religiosamente, como hoy lo seguimos haciendo todos los martes, para ver qué proyectábamos para el partido. Fue una tarea muy difícil, muy dura. En el 2015 entramos en las elecciones cuando todos nos daban por partido extinguido, partido en vía de extinción. Siempre en cualquier momento te ponen el cartelito, ¿no? Sí. Ese cartelito nunca falta. Pero seguimos caminando, seguimos trabajando, y en el 2015 con Sebastián Villarejo logramos un lugar en la Concejalía de Asunción, que para nosotros fue muy importante, porque al mismo tiempo Luis It ganaba la Intendencia de Encarnación, y eso nos inyectó un optimismo y una fuerza y energías realmente muy ponderables que nos permitieron seguir avanzando en el proyecto. Y llegaron las elecciones del 2018, ya le invitamos a Fidel Zavala, a Rocío Vallejo y a otros dirigentes a participar de nuestras listas, de nuestros trabajos, de nuestras tareas. Nunca dejamos de hacer lo que teníamos que hacer aquí en Central y en el interior. Quizás quisimos ser demasiado abarcantes y por ahí a lo mejor cometíamos errores, porque con una estructura tan pequeña, con pocos recursos, no solo económicos, sino también humanos, porque ustedes todavía eran muy jóvenes, y este equipo que hoy existe, que son más de 100 o 200, no sé cuántos ya son, se me fue el número, pero eso apenas estaba emergiendo en el 2015. Hace 10 años atrás, lo que hoy ya es una fuerza joven, bien puesta en Patria Querida, encabezada por vos, que sos el presidente de ese equipo, estaba recién apareciendo. Entonces, con todos esos antecedentes y precedentes, fuimos a la batalla del 2018 y logramos 3 bancas en el Senado, logramos 3 bancas en diputados, seguimos peleando en las concejalías, aumentamos en el 2021 nuestros números de concejales, retuvimos la Intendencia de Encarnación, logramos en el Chaco, logramos otras también en el interior. En fin, la tarea, esta etapa muy fuerte de hacer política, te lleva a distinguir en la vida de Patria Querida 2 etapas. Una etapa fundacional y la otra etapa, que es la de sobrevivencia del partido, que es del 2013 hasta ahora. Porque hay picos altos, hay picos bajos, pero se trata de mantener el partido con sus principios, sus convicciones, el modelo de país que pretendemos, nuestras ideas bien claras transmitidas a la gente. Y bueno, eso al final de la historia va a depender, como hoy sucede en el mundo. Las candidaturas son hoy más que nunca personales, y con este sistema de desbloqueo que tenemos en nuestra legislación electoral, se hace mucho más nítida esa sensación y esa idea de que las candidaturas personales son más fuertes que los partidos. Y entonces en eso también va una degradación de la política y de los propios partidos políticos y de la propia democracia, ¿no? Pero no quiero mezclar las cosas, pero finalmente algo de eso sucede y nos sucedió a nosotros, y por eso bajamos en el 2023 a tener un solo legislador en Senado, que ahora ya no lo tenemos porque migró a otra instancia política, para nosotros de forma inesperada.
y lamentable porque nosotros teníamos mucha esperanza y mucha expectativa hacia lo que podía hacer Orlando. Y bueno, nos mantenemos firmes con Rocío, que es la bandera hoy en el Congreso de Patria Querida. En ese momento de la refundación del partido me gustaría hacer mucho hincapié sobre a vos personalmente qué te llamó, porque realmente estando en esa etapa me imagino que es muy difícil. De hecho que hoy que quizás tenemos una agrupación política joven, de repente siempre se habla de que la política a veces es así un poco solitaria o un poco ingrata, porque me decía Sebastián Villarejo, por ejemplo, nosotros maximizamos nosotros en nuestra cabeza maximizamos lo que hacemos y la gente minimiza. Es como que nosotros sentimos que hacemos más de lo que quizás hacemos y la gente siente así que ya se va al otro extremo, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo hiciste vos para manejar tus emociones? ¿O qué es lo que te llamó a vos en lo más personal de decir yo quiero seguir juntándome con esta gente a pesar de la situación? Y mira, yo creo que es un estilo de vida. Yo entré en la política ya maduro, con más de 40 años. Yo no fui un profesional de la política que a los 15 años yo estaba afiliado a un partido, como es la mayoría hoy acá en el Paraguay. Me hice la profesión, hice mi ruta, le cambié la forma de vivir a toda mi familia, porque a los 40 y pico de años, 42, 43 años, decidí meterme en la política y prácticamente, no digo abandonar totalmente la profesión, porque uno sigue también siendo lo que es. Hoy yo estoy de vuelta en el campo profesional, después de tantas marchas y contramarchas, sigo siendo lo que desde un principio fue tratar de ser un buen profesional y atender las cosas al servicio de los que soliciten los requerimientos personales de uno, ¿no? En este caso, servicios profesionales. Pero me ató fundamentalmente ese estilo de vida que adopté en lo que yo llamaría la segunda etapa de estos últimos 30 años que he vivido. Lo he vivido en la política, lo he vivido en la gestión pública, lo he vivido en el servicio a la ciudadanía. Y esto me ha enseñado muchas cosas. Te cuento una anécdota. Yo tenía preparada mi tesis ya antes de entrar al Senado sobre un tema que era muy fuerte, cómo modificar las leyes laborales. ¿Esa es tu tesis doctoral? Esa es mi tesis doctoral. Sí. Presentaba el escenario de un cambio, pero de un cambio muy duro, quizás desde una visión muy personalizada. Dejé el trabajo ahí hasta el 2003, que cumplí mi mandato como senador. Cuando dejo el Senado, vuelvo a mis cosas y vuelvo también a mi proyecto de tesis. Y la política en 10 años me había cambiado totalmente la mirada. Lo que yo pensaba que era, bueno, acá hay que reducir, flexibilizar, adaptar. Sí, algunas cosas hay que cambiarlas, y esto se está debatiendo hoy en el Paraguay otra vez. El mismo debate que yo proponía en los 90 está acá otra vez hoy. Es cambiar las leyes del trabajo, porque nuestro código del trabajo es un código que mira a la primera mitad del siglo XX y estamos arribando a la tercera década del siglo XXI casi con el 60% de ese código. Entonces había que cambiar. Pero la política en ese momento, cuando yo me hizo cambiar casi todo el contexto de mi tesis. Tuve que readaptar porque me hizo ver muchas cosas la política, y el contacto con la gente te saca de esa torre, esa pequeña torrecita donde uno lo mira con ojos muy profesionales, muy teóricos. Pero cuando aterrizas al contacto con la gente, ves que las cosas no son tan fáciles, no son tan sencillas. Cada cosa tiene un problema, cada historia tiene un problema, cada historia de vida tiene un problema. Entonces, y hay que buscarle la solución a esas cosas. Y eso me hizo cambiar todo el sentido, siempre con una idea de cambio, pero un cambio mucho más gradual, mucho más suave de lo que yo pretendía allá en los años 90. Bueno, eso como anécdota de que todas estas cosas me mantuvieron muy firmes dentro de la política. A pesar de que no ocupé cargos, recién tuve el cargo, como te acabo de contar, en el partido,
de responsabilidad hace 10 años de esta parte. Y sí, tuve referencias en la actividad internacional, en la actividad del Mercosur, la construcción del Parlamento del Mercosur, en fin, todas estas cosas que hicieron a lo que es hoy mi referencia profesional y pública en este momento. Mario, me parece también, o sea, no es lo que me da la impresión, realmente fue así. El 2018, con los resultados electorales que se obtuvieron, de pasar de tener nada a tener 3 senadores y 3 diputados, que es muchísimo, esa campaña casi que se encaró como una campaña presidencial, ¿verdad? Sí. Para poder volver a tener esa presencia en el Congreso, con Villarejo también como concejal. Es como que el 2018 y los resultados fueron la cosecha del trabajo que comenzó en el 2013 con Claro. la extinción del partido. Ahora, hoy estamos en un momento complicado en términos electorales. Me decía Seba Hacha, por ejemplo, a ver, ¿crisis de qué estamos? Porque si me decís que el Partido Colorado no tiene una crisis, tendrían a todos tornar con su fila y decir que el Partido Colorado está mejor que nosotros, no sé de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero electoralmente yo creo que nosotros podemos obtener mejores resultados acá mirando hacia el futuro. ¿Y qué crees que faltó en el 2018 para poder mantener la cantidad del 2018 al 2023? Y nos faltó probablemente un partido más fuerte, un partido con más trascendencia, con más vitalidad en el ejercicio, no digo de autoridad, sino de firmeza en las convicciones y resolver los conflictos con una mano fuerte en la dirección que el partido quería orientar. Esa ausencia de un partido muy fuerte en la instalación de las políticas públicas, en la gestión de las políticas públicas, no digo porque acá se confunde todo con los mandatos imperativos, pero quien está finalmente representando la gestión política de un partido es porque está convencido que las políticas y las ideas que defiende son de ese partido. Si el partido no se traiciona a sí mismo, el que representa en el Congreso, en la municipalidad, en la gobernación, en la junta departamental, en la junta municipal, tiene que llevar no solo la persona, que también es importante, sino también las ideas que él representa. Y las ideas que él representa son las del partido. Y probablemente no fuimos muy eficaces en transmitir esa dirección, y por eso perdimos algunas conexiones, perdimos algunas referencias y además también nos sorprendió lo que nosotros propiciamos, que fue el desbloqueo, que creo que es un paso muy fuerte en la política paraguaya porque le da espacio a lo que el artículo 1 de la Constitución habla de una democracia, un Estado social de derecho, una democracia representativa, participativa y pluralista. Está sintetizada en la participación de los ciudadanos en la construcción de las autoridades. Entonces, eso significó quizás no dimensionar que había muchas cosas más que la participación también, o sea, campañas multimillonarias, desempeños inesperados, en fin, cosas que solamente cuando vos entras en la gestión y encontrás en el terreno, nunca todas las circunstancias están previstas en un texto. Vos podés imaginar muchas cosas, concretarlas en una norma, pero cuando aterriza la norma en la gente, ya es otro momento, ¿no? Y bueno, y Patria Querida finalmente sufrió las consecuencias de todo esto. No es una sola causa, son varias causas. Pero yo estoy convencido que esto fue un episodio nomás. Porque hoy nosotros tenemos un partido que funciona. Nosotros tenemos un partido que funciona. Tenemos, como les dije al recibirlos acá, con todo el corazón abierto acá en mi casa a ustedes, tenemos un motor que es el equipo que ustedes constituyen. Tenemos gente que sigue aspirando a conquistar un modelo distinto de país, en la gestión de las políticas públicas, en la construcción de confianza y la restitución de la confianza de la ciudadanía en la política. Porque hoy hay una crisis, no solo en el Paraguay, en el mundo,
sobre la credibilidad y confianza hacia los dirigentes políticos, hacia los partidos políticos, hacia la misma democracia. La democracia hoy está erosionada por los populismos, tanto de izquierda como de derecha. Y finalmente uno busca el equilibrio en lo que siempre creímos que es Patria Querida, un partido de centro, un partido que piensa, como decía un gran profesor que yo conocí en mis tiempos de trabajo así en el mundo de las relaciones internacionales, un profesor español que me decía, hay que caminar la vida, los senderos de la vida con los pies calzados en el zapato del otro, para saber cuáles son las sensaciones, cuáles son los golpes, las sensibilidades que se reciben, y que si no se tocan, no se pueden construir pensamientos de centro. Finalmente los extremos, tanto de la izquierda y tanto de la derecha, cuando quieren recuperar confianza, porque por algún motivo los populismos pierden también, salvo que se convierten en autoritarios, que es normalmente lo que ocurre. Pero si quieren seguir siendo democráticos, si quieren seguir recibiendo la sustancia democrática, se corren al centro. Buscan el centro para equilibrar, buscan el centro para, no somos tanto de lo que ustedes dicen, sino creemos que también podemos dar este paso. Eso está ocurriendo en todas partes, salvo en los sistemas autoritarios. Esto que dicen que ahora recibieron el premio Nobel de Economía, Acemoglu, Robinson y Johnson, de que las instituciones inclusivas generan prosperidad y las instituciones extractivas generan pobreza, generan élites que se convierten en dominantes de la sociedad, factores dominantes de la sociedad, traducen un sistema que al final no permite el desarrollo equilibrado y homogéneo de una sociedad. Al Paraguay le está ocurriendo eso, porque tiene una cultura autoritaria desde el fondo de la historia. Entonces es difícil despegarse, pero este trayecto de 1989 hasta la fecha, que es el periodo inédito en la historia de la política paraguaya, donde se gozan de las libertades públicas hasta hoy. Hay algunos sectores todavía que quieren arañar y pegarle algunos golpes a estas libertades, pero aún así se resiste y la sociedad ya tiene, vamos a decir, antídotos para frenar los avances autoritarios que todavía existen y que van a seguir existiendo porque la matriz nuestra, que viene desde allá al fondo de la historia, son muy fuertes y no son fácilmente desplazables. Sobre lo que dijiste de que somos un partido de centro, a mí me parece muy interesante, porque cuando planteamos el podcast, pensábamos nosotros, ¿verdad?, qué importante guardar el pensamiento de nuestros fundadores para la posteridad, en el sentido de qué diría hoy Bernardino Caballero si viese el Partido Colorado hoy con todos los ilustres personajes que tiene, ¿verdad?, en sus filas, ¿verdad?, narco, corrupción, mafia. Entonces, para vos, ¿qué es centro? ¿Por qué Patria Querida es centro? ¿A quién nosotros le representamos? Yo tengo un recuerdo muy especial tuyo contándonos a quién fundamentalmente a quienes adhieran a pensamientos de libertad y democracia, que pueden ser desde las clases más humildes hasta las más poderosas. Pero fundamentalmente, la idea política es revivir aquella vieja frase y muy conocida de Konrad Adenauer, que decía: tanto Estado como sea necesario, cuanto mercado sea posible. O sea, donde el Estado tiene que cumplir una función imprescindible, no es posible sustituirlo. Y cuando el mercado es posible para regular las relaciones de la economía e incluso de la vida misma de la sociedad, es posible que el mercado lo regule. Pero ese equilibrio entre el Estado y el mercado, porque no hay que endiosar al mercado y tampoco al Estado, ese es el centro.
Acá Dani dice que no existe el centro. ¿Eh? Dani dice acá que no existe el centro. Pero Dani, habrá que discutirlo. Por eso digo, no es ni chicha ni limonada. Eso es más o menos lo que dice. En el centro no hay ni chicha ni limonada, no es nada. No, no. Te digo, es tanto Estado como sea necesario. O sea, ahí donde la educación, la salud, la seguridad, la convivencia democrática son imprescindibles las políticas de Estado. Pero en el Paraguay lo vemos claramente. Hay sectores del Paraguay, los que estaban hacia la ruta sexta, que van desde Itapú hasta Alto Paraná. Esa gente prácticamente se regula por las relaciones de mercado. Ahí casi te diría que el Estado, salvo las zonas profundas, cuando vos te introducís, salís de las zonas urbanas y penetras en las profundidades rurales, evidentemente ahí el Estado tiene que intervenir. Pero no es una idea abstracta, es una idea concreta y que tiene fundamentos y tiene una génesis en la propia Constitución del Paraguay. ¿Qué dice la Constitución del Paraguay? Que somos un Estado social de derecho, que respeta la dignidad humana. Si somos un Estado social de derecho, ahí vienen las garantías laborales, los derechos humanos, la seguridad, toda la salud universal, gestionada de un sistema integral y obligatorio. En fin, todas esas cosas son la construcción de un Estado social de derecho. Entonces no podemos tener otra cosa. También me parece muy interesante lo que decís, porque vos siempre hablas, Mario, de los populismos, y sobre todo ahora que en la política nosotros vemos que más que partidos de oposición hay personajes de oposición, ¿verdad? Más que partidos hay personas, sí. Porque la democracia enfrenta a esa crisis de la que habíamos hablado antes. Claro, la democracia erosionada. Está erosionada por las personas. Por las personas. ¿Y cómo hacemos nosotros para y frenar eso? Los nacionalismos extremos en el momento de hoy. Hoy hay un regreso a antiguas políticas nacionalistas de la mitad del siglo pasado y quizás de fines del siglo XIX, donde los nacionalismos eran muy fuertes. Y eso está retornando otra vez. La sociedad, el momento estelar de la globalización ya pasó. Hoy el mundo se volvió más proteccionista. Las sociedades son más proteccionistas. Nosotros tenemos un vecino al norte que es súper proteccionista, que es el Brasil. Y tenemos abajo en la Argentina, hoy como gobernante, un libertario y un hiperliberal, pero que en el fondo va a tener que congeniar con todos los sistemas que estamos hoy vigentes en el mundo. Entonces, en esta situación compleja y muy difícil de comprender y de entender, es bueno que los países actúen con racionalidad y no con fanatismos. Los fanatismos y las radicalizaciones extremas. No digo la firmeza y la radicalización en lo que yo creo, sino finalmente en los extremos de las posiciones políticas, tanto de izquierda como de derecha, no se va a encontrar la solución, porque eso termina fatalmente en un populismo de izquierda o de derecha, que es lo que hoy está predominando en el mundo. Electoralmente, ¿cómo te parece, Mario, que nosotros podemos hacer frente, o por dónde debe empezar el debate de decir si existe una tendencia global a que sean los personalismos los que se impongan dentro de la política? ¿Cómo hacemos nosotros, quienes estamos en el partido, decimos queremos que esto siga creciendo institucionalmente a través del tiempo para poder sobrevivir, incluso crecer o llegar al poder, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos que ser lo suficientemente sagaces, y lo que alguna vez dije por ahí, sabemos que somos un partido chico, pero tenemos que saber jugar de chico. También es una inteligencia saber jugar de chico, saber que tenemos que integrarnos con otros chicos para ser grandes, para poder pesar en el mundo. Esa es la idea del Mercosur, que hoy está desteñida, que está desdibujada,
Pero la intención fue esa, construir entre los países chicos y los medianos que tenemos arriba, que son nuestros grandes países, Brasil y Argentina, un grupo que realmente juegue un papel y un rol en el comercio internacional. Pero hoy no sucedió eso porque los egoísmos, los proteccionismos que todavía están muy vigentes en cada uno de nuestros países, nos vuelven cada vez más concentrados en nosotros y no abiertos al mundo para buscar una salida que realmente sea de mejora continua para todas las sociedades. Mario, fuiste candidato también en el 2023 de vuelta. ¿Cómo viviste esa campaña? Y fue una campaña difícil. Ya no fue lo que yo hice en todas mis campañas anteriores. Tengo muchas campañas donde gané, perdí. Y bueno, pero más allá de ganar y perder, una campaña electoral es un pedazo de vida. Un pedazo de emociones, un trozo de que uno genera en las empatías que puede conectar y también en las diferencias que uno encuentra con pensamientos que son contrarios al tuyo y que a veces te hacen reflexionar de otra manera, a veces te hacen cambiar la línea de pensamiento. Todo eso es un pedazo de vida. Cada campaña, por eso que a mí la política me sedujo, finalmente me atrajo y de la que ya no me pude desvincular. Como me dijo un antiguo político colorado, una vez que te inoculaste el bichito de la política y te empezó en el torrente sanguíneo a circular, ya no lo detenés más, no te lo sacas más. Salvo que el bichito que vos te pusiste era un bichito robótico, que no era genuino y que no pudo crecer. Pero salvo esas cosas que suceden también, pero normalmente el que se metió en esto difícilmente salga de esto. Una mención especial también a Maga Moreno, que fue tu compañera en la campaña. Maga, fue fundamental. Ella me hizo conocer todo este mundo mágico de las redes, aunque ella también estaba incursionando desde sus primeras armas, porque ahora está mucho más desarrollada probablemente. Y lo hicimos con mucho afecto, con mucho compromiso sobre todo, hasta el último día, que es lo importante. Lo importante en la vida es saber que uno está comprometido con una idea, con una causa, con un proyecto. Y ese compromiso lo tenés que transmitir a la gente. Y bueno, Maga me ayudó a comunicarlo. Y habremos tenido nuestros momentos más exitosos, menos exitosos, pero lo que sí, hicimos la tarea. Y de eso no me arrepiento. Y una linda combinación ahí intergeneracional. Sí, es que esto es lo bueno de Patria Querida. Patria Querida abrió un espacio a un recambio generacional muy fuerte. Hoy, quienes están al frente, salvo los vicepresidentes, que ya son antiguos dirigentes, tenemos un presidente joven, que es Stefan Rasmussen. Y la dirigencia normalmente ya están los... yo la considero todavía joven a Rocío, pero joven por su energía y por su fuerza personal en las cosas que hace y dice. Por supuesto, Villarejo también, Seba Hacha, que ya está retirado más o menos, pero sigue siendo una fuerza joven que tenemos ahí en estado de reposo. De reposo. Nuestros concejales, Álvaro, Pauli, Pablito, y en fin, y todo el equipo que tenemos fuerte, nuestras mujeres, Patricia, Crista, que son un apoyo muy sólido a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros construimos, a lo que nosotros decidimos en parte o compartimos en los momentos alegres y en los momentos tristes, en todos los momentos. Ahora que tocaste justamente la dirigencia del partido, ¿cómo estás viviendo vos ahora tu etapa ya siendo post-presidente? Porque tú presidiste el partido. Hace poco te mandé la foto del pasillo presidente. Sí, ahí estábamos. Fue un breve presidente, un mandato de 6 meses, pero fuimos. Sí, estuvimos ahí.
¿Cómo vivo hoy, post presidencia del partido, hoy estando en la conducción ejecutiva, esta dirigencia actual, los cambios que estamos teniendo y hablar más del presente de qué más tenemos que hacer de lo que estamos haciendo ahora? Hoy seguir manteniendo el compromiso que asumimos el primer día que estuvimos, como si fuese el primer día. Siempre entrar a trabajar como si fuese la primera vez, como si fuese el primer día, porque esa es la demostración de hecho, real, concreta, de que uno tiene realmente la vigencia para hacer estos temas. Si no existe compromiso, si no existe realmente el corazón que late y que te diga, vamos aquí y transmitamos ideas claras, concretas, que la gente nos entienda. Este es el tema de hoy. Y mi compromiso sigue siendo en este momento el de acompañar. Ya no estar en la primera plana, salvo que alguna ocasión nunca uno dice, de esta agua no debe beber, pero evidentemente el momento y la historia en este momento indica que son los jóvenes los que tienen que llevar la bandera, conducir el sendero, construir la ruta. Y bueno, y nosotros acompañaremos y estaremos siempre al lado y nunca detrás, siempre al lado. Siempre al lado. Y lo que para a poco ir cerrando Sí. nuestro programa de hoy, preguntar también qué le espera Patria Querida, ¿verdad? Porque muchos, como la juventud, al mismo tiempo de ser tiempo de grandes ideales, ser tiempo de energía, siempre es como tiempo de grandes cambios en la vida personal de cada uno, ¿verdad? El momento en donde descubrís tu profesión, tus pasiones, vas explorando las opciones que tenés en tu vida y de repente los jóvenes llegan a la política con ganas de quedarse en un lugar. Aquí. Estoy acá, quiero salir en el... Estoy. Pero digamos, sobre las proyecciones me perdí ahí un poco con Toy. ¿Qué le espera a Patria Querida? O sea, ¿qué le decimos a los jóvenes que vienen hoy y decir, ¿por qué venir a esa Patria Querida? Vengan a Patria Espera. Querida y construyamos juntos el modelo de país que pretendemos. Este modelo que hoy se gestiona en el Paraguay no funciona o no nos sirve. Hay demasiadas desigualdades, hay demasiadas... y no estoy hablando de colores, estoy hablando de un modelo de gestión de país. Porque acá hay que tiene que ser un esfuerzo compartido. Nosotros no tenemos que tener como enemigos a los colorados, a los liberales, a los encuentristas, a los Frente Iguazú, nada. Nuestros enemigos son los problemas que tenemos encima, la inseguridad, la pobreza, la miseria, el hambre, la falta de educación, la falta de salud, todas estas cosas son nuestros verdaderos enemigos y para eso necesitamos un esfuerzo integrado. Y le decimos, Patria Querida, sigue siendo tu norte porque es un proyecto político que desde el principio prometió una revolución positiva. Y esa revolución positiva se hace todos los días, haciendo lo que hemos comprometido desde el inicio de nuestro partido. Muchísimas gracias, Mario. Te agradecemos una vez más por abrirnos la favor, puerta de tu casa. Yo A las creo que- órdenes como siempre y disculpen la intromisión de mi perrito que Que está ahí, no quiso estar ausente. Está ahí, quiere entrar todavía. Te agradecemos también por la merienda porque Mario nos recibía acá con una empanadita con jugo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Mario, por recibirnos, por tu acompañamiento de siempre. Decirte A el las nombre órdenes como siempre. de los Y cuando jóvenes, de toquemos toda la puntos, conducción del hay partido. demasiados temas para hablar. Oye, el mundo tiene más de 60 conflictos bélicos internacionales. Cada uno con una Cada historia. uno, cada vez estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial y cada vez más lejos de la paz mundial. Cierre. Pero vamos a seguir conversando seguramente Vale. en otros episodios. Y bueno, gracias en nombre de todo el partido. Ay, sí, estoy acá, ¿verdad? Y bueno, nos vemos muy pronto otra vez. Dale.